Muy bien, vamos a tener el estudio para este día de hoy, domingo 3 de mayo, donde podemos presentarnos delante de nuestro Dios con mucha gratitud por su bondad, por su gran misericordia, por su divina gracia, por su dulce amor. Un día muy especial en el que sin duda podemos darnos cuenta de ese maravilloso amor de nuestro Dios. Seguimos extrañando el reunirnos en el templo, en la casa de Dios. Sin embargo, también damos gracias a Dios porque este acontecimiento que nos tiene en casa pues también nos permite aprender mucho y darnos cuenta de muchas cosas que no solíamos apreciar porque pues la manera en que hemos desarrollado nuestra vida a lo largo del tiempo pues parece ser que nos había llevado a acostumbrarnos tanto a ciertas formas, a cierto estilo de vida en el que parecía que todo estaba bien. Y ahora todo sigue estando bien, todo sigue estando muy bien, porque bajo la providencia y bajo la misericordia de Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y podemos darnos cuenta de muchas cosas, entre ellas la importancia, el valor, la trascendencia que tiene el estar reunidos en casa con la familia, dando al Señor toda la gloria, toda la honra y también aprendiendo de su palabra en un entorno donde los niños, los jóvenes están teniendo una participación muy activa en estos tiempos de adoración. Y bueno, vamos a estudiar este domingo un tema de la Confesión de Fe de Westminster. Tenemos que reanudar nuestros temas y es lo que veníamos estudiando en la iglesia y también en los campos. Así que vamos a reanudar nuestros estudios de la Confesión de Fe de Westminster de esta manera. Hemos hecho este esfuerzo para poder hacerles llegar de la mejor manera los contenidos, de tal forma que pues todos tengan diferentes opciones o alternativas para poder estudiar la palabra del Señor en familia, poder escudriñar las enseñanzas de la palabra de Dios y de la doctrina cristiana en estos tiempos y en estas épocas. Ok, entonces el tema que hoy nos va a ocupar es la providencia de Dios, evidentemente, que es el capítulo 5 de la Confesión de Fe de Westminster. Y bueno, nuestra base bíblica para ese tema en general, aunque solemos citar muchos versículos para darle argumento y base bíblica a todo nuestro estudio. Sin embargo, tenemos Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4 como una base bíblica general para este estudio. Y bien, tenemos también nuestro texto para el cual voy a pedirles que se tomen el tiempo necesario. Quizá tengan que darle pausa por un momento a este video o a este audio para memorizar por un momento el texto de Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué palabras tan poderosas y tan profundas que revelan la naturaleza todopoderosa de Dios
que revela el esplendor de su gloria, el sustento de todas las cosas, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la obra de redención hacia nosotros sus hijos, y quien gobierna desde las alturas con majestad y gloria. Esto es impresionante, esto es poderosísimo, el efecto de la naturaleza gloriosa y soberana de nuestro Dios. Muy bien, después de que se hayan tomado el tiempo necesario para el estudio del texto, espero que haya sido así y ahora lo tengan memorizado, vamos a adentrarnos entonces a nuestro estudio, empezando por la sección número 1 del tema de la providencia. Bien, la Biblia, y a través de nuestros documentos doctrinales, nos enseña en primer lugar que Dios continúa sustentando a todas sus criaturas en su existencia y en la posesión y ejercicio de sus cualidades y poderes activos con que los dotó. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermanos, que Dios no ha dejado de tener control y gobierno sobre todas las cosas. Ciertamente el mundo, la creación, la naturaleza cuenta con un sistema enorme, indescriptible de leyes, estructuras, procesos, secuencias que tienen un funcionamiento maravilloso en su esencia. Por ejemplo, el ciclo del agua sigue un proceso maravilloso y nadie tiene que estar diciéndole al agua qué va a hacer o qué sigue, y entran ahí en función elementos como el sol, el aire, se forman nubes, etc., y se sigue todo un ciclo. Asimismo, existe la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica, la ley o los procesos naturales para la formación de un nuevo ser, su nacimiento, su desarrollo, etc. Pero no significa que porque el mundo tenga todas estas leyes ya establecidas, no significa que el mundo se gobierne solo, se autogobierne. Esto es totalmente contrario a aquella idea, aquella filosofía que dice que Dios creó al mundo y se fue, que Dios creó al mundo y lo dejó funcionando ahí como quien crea o hace un reloj de cuerda y lo deja funcionando y se va, y ya, simplemente lo hizo y punto, y está por allá ocupado haciendo otros mundos, otros universos. No es así, esto no es así. Esa es una idea que por ahí surgió en algún momento y se le llama el deísmo, pero no es así. Sabemos que Dios continúa gobernando sobre su creación. Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, seres y cosas. Esto es maravilloso, esto es poderoso, porque lo hemos constatado a lo largo del tiempo, a lo largo de toda nuestra existencia, y es algo que no podemos negar. Dios con su mano poderosa sostiene al mundo, con la ley y la autoridad de su palabra sostiene y gobierna a toda la creación. Muy bien, el siguiente punto nos indica que Dios dirige
todas las acciones de sus criaturas conforme a sus relaciones y propiedades de ellas. Dios dirige y sustenta todas las cosas, desde las más pequeñas hasta la más grande, o de la más grande a la más pequeña, por su sabia y santa providencia. Seguramente la imagen que ahora aparece en la pantalla es una imagen que a lo mejor nunca habían visto y hoy han visto y en estos días han visto demasiado, ¿verdad? Es una representación gráfica de cómo son más o menos los virus. Y es que los virus representan un elemento de un conjunto de organismos microscópicos que tienen una función en la naturaleza. Fíjense que no todo es malo en cuanto a los virus. Dicen los expertos que hay miles de virus en la naturaleza, miles de virus, y la mayoría o muchos de ellos cumplen un papel importante. También se rigen bajo leyes, bajo normas, bajo sistemas de función que le permiten ser lo que son. Pero desde esos microorganismos tan pequeños podemos saltarnos hasta las hormigas, muy pequeñas y dignas de ser mencionadas incluso en la Biblia. En la Biblia se hace mención de la prudencia o de la capacidad que las hormigas tienen para prepararse y sobre todo para trabajar. Podemos dar el salto a los seres humanos. Nosotros somos individuos compuestos por una serie de órganos que unidos forman sistemas. Tenemos el sistema digestivo, respiratorio, circulatorio, etc. Pero esos órganos están compuestos por tejidos y los tejidos a su vez por células y así sucesivamente. Y podemos llegar a elementos que nos causan impresión por su majestuosidad, por su grandeza, como las montañas, como el Himalaya, el monte Everest, o un elefante, o una ballena, etc. Y aunque todos estos organismos tienen su función específica y han sido creados con funciones específicas y se rigen bajo leyes específicas, también esto no significa que estén exentos del control y del gobierno de Dios. Y la prueba somos nosotros, exactamente nosotros. Sabemos que el hombre puede hacer planes, el hombre puede pensar y organizar y decir que va a hacer esto y aquello, pero únicamente se llevan a cabo aquellas cosas que están bajo la soberana voluntad de Dios. Como dice John Piper en su libro Coronavirus y Cristo, el mismo Dios que puede detener al coronavirus, que puede detenerlo, es el mismo Dios que está permitiendo que continúe su marcha, pero es el mismo Dios que sostiene nuestra alma en medio de esta epidemia y es el mismo Dios que va a conceder que se desarrolle una vacuna. Entonces, todas las cosas están bajo el gobierno de Dios, aun cuando dispongan de ciertas características particulares, aunque esas sean extraordinarias a la vista del hombre. Bueno, este gobierno de Dios providencial se extiende a todas las criaturas y a todas las acciones de ellas. Es decir, desde la función que lleva a cabo un virus hasta la función que lleva a cabo una hormiga, un gusanito, hasta la función que lleva a cabo un ave, el hombre, o la función que tiene una montaña, la más grande del mundo. Todas esas funciones que son inherentes a sus características, como vimos en el punto anterior, a pesar de que tengan características, se sujetan a Dios, pero ahora su función, sus acciones, también están sujetas al gobierno providencial de Dios. O sea, el hombre
De hecho, es el que más suele rebelarse pensando que puede tener autogobierno y puede ser soberano en sí mismo. Pero Dios gobierna conforme a su presencia infalible y al libre e inmutable consejo de su voluntad. El vuelo de las aves, aquellas aves tan grandes que alcanzan alturas impresionantes, lo hacen bajo el gobierno y conforme a la presencia infalible y al libre e inmutable consejo de la santa voluntad de Dios. Es decir, nadie, ningún organismo, el mismo ser humano existe, se forma en el vientre de su madre, se prepara para nacer, para crecer, desarrollarse en este mundo, hasta llegar a la vejez y un día partir de este mundo. Todo esto se alinea de manera impresionante al gobierno soberano de Dios, que también ha establecido y ha concedido la ciencia y todos los avances científicos y todos los desarrollos científicos, las invenciones. Todo se alinea al gobierno, a ese gobierno que es conforme a la presciencia de Dios, es decir, al conocimiento que Dios ha tenido desde antes de la fundación del mundo, y ese conocimiento de Dios, que es soberano e infinito, desde antes de que el mundo existiera, ya tenía determinado en ese conocimiento, en esa ciencia, ya tenía determinada su soberana voluntad, la cual es libre de Dios, libre y pertenece solamente a Dios, y es inmutable porque Dios no cambia. El siguiente punto nos dice que es consecuente con la ejecución de su propósito eterno en el tiempo. Su providencia, la providencia de Dios es consecuente con la ejecución de su propósito eterno en el tiempo. La providencia es entonces ese gobierno soberano de Dios al haber creado y al continuar gobernando soberanamente el mundo y todas las criaturas, pero también es esa cualidad maravillosa de Dios de bendecir la tierra, proveyéndole todo el tiempo de su bendición sobre todas las cosas. Como dicen por ahí, ¿verdad? Cuando llueve, llueve sobre buenos y malos, llueve sobre propios y extraños, llueve sobre todos, y la tierra se ve bendecida por el derramamiento de la bendición de Dios. Entonces, esa providencia es consecuente con la ejecución de su propósito eterno en el tiempo. Es para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. ¿Sí? Entonces, Dios es un Dios que ha determinado todas las cosas desde la eternidad, y que las cosas, a como van sucediendo, a como van aconteciendo a lo largo de toda la historia de la humanidad, todas las cosas van cumpliendo el propósito específico y maravilloso que Dios ha determinado. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es de lo más impresionante que podemos nosotros tener, y que es tan real. O sea, saber que Dios ha considerado en la historia las cosas que han de acontecer, de tal manera que nada le toma por sorpresa. A un Dios como el nuestro es maravilloso, porque eso significa que Él tiene el control por su gobierno providente. O sea, esta epidemia, esta pandemia, esta contingencia, lo que nos recuerda y nos debe de recordar es que nuestro Dios es un Dios de pacto. Y es un Dios que ha pactado con sus criaturas desde la antigüedad, y que en ese pacto, por su providencia, Dios ha querido preservar
a sus criaturas, preservar a su pueblo, preservar a sus escogidos, en primer lugar y sobre todas las cosas para la salvación. La historia de la humanidad tiene un protagonista y ese es Jesús. Y el protagonismo de Jesús o la obra de Jesús tuvo como propósito precisamente el conservarnos y preservarnos para salvación. Y mientras estemos en este mundo, estamos para cumplir el propósito eterno y maravilloso de Dios. De manera que, como dice también Piper, somos inmortales hasta que hayamos cumplido el propósito de Dios. Esto es maravilloso, porque no te va a matar ni el coronavirus ni nada hasta que no hayas cumplido tu propósito, y cuando hayas cumplido tu propósito estarás listo para partir a la presencia del Señor. Entonces Dios tiene bajo control absoluto todas las cosas, hermanos, y de eso debemos estar completamente seguros y confiados. Bueno, el fin propuesto en la providencia es la manifestación de su gloria. Dios tiene como propósito manifestar su gloria para todos sus escogidos, de tal manera que podamos ver el resplandor de su gracia en todas las cosas que Él ha determinado, que Él gobierna, que Él sustenta y que continuará sustentando. De tal manera que el hombre puede extender sus manos hacia el alba, hacia el horizonte, confiando en esa gloria que se manifiesta desde el universo hasta nuestra creación, y esa gloria que refleja la sabiduría infinita de nuestro Dios, que refleja su poder y su gobierno sobre nosotros. Podemos extender nuestros brazos al cielo dándole a Dios la gloria y la alabanza por su maravilloso poder. Bueno, hasta aquí tenemos la primera parte y ahora tienen en la pantalla las bases bíblicas y una pregunta de repaso con lo que hemos visto hasta aquí. Y quisiera que en este momento pudieran dar pausa al video y por favor puedan elegir dentro de todo este conjunto de referencias bíblicas, puedan elegir un mínimo de 3 y un máximo de 5 citas, de 3 a 5 citas. De todas estas procuren tomar algunas del Antiguo y otras del Nuevo Testamento y puedan revisar cada una de estas citas, leerlas con detenimiento y poder comprobar cómo todo lo que hemos dicho hasta aquí tiene una referencia maravillosa en la Escritura. Nada de lo que hemos dicho es simplemente de invención humana o no es simplemente lo que el hombre anhelaría vagamente, sino que todo esto es lo que nuestro Dios providente es para nosotros. Y después de analizar las citas, por favor, tómense un tiempo para responder a la pregunta: ¿qué es la providencia y cuál es la diferencia entre providencia y decreto? Bueno, por lo menos responder la primera parte, ya que yo mencioné hace un momento qué es la providencia, abarca dos aspectos y bueno, la diferencia entre providencia y decreto tiene que ver con uno de los estudios anteriores, que espero recuerden y puedan también tener una respuesta para esta otra parte de la pregunta. Bueno, las secciones 2 y 3 del tema de la providencia nos enseñan lo siguiente. Número 1, que el gobierno providencial de Dios sobre todos los seres y todos los eventos es eficaz con toda certeza. Bueno, sabemos que una de las cosas más difíciles que tiene en sus manos todo aquel que dirige, todo aquel que preside, todo aquel que gobierna, es el tomar decisiones. El tomar decisiones, porque las decisiones son las que dan lugar a que se lleven a cabo diferentes acciones. Entre más grande es una organización que se preside o un gobierno, pues más grandes y complejas son las decisiones. Incluso nosotros
tomamos decisiones constantemente sobre nuestras vidas. Y esas decisiones determinan también la manera en que llevamos a cabo las cosas, y esas decisiones terminan por ser también, de alguna manera, lo que nos permita tener éxito, o que las cosas salgan bien, o que se logren los objetivos deseados. Pero una mala decisión pues también termina por llevarnos a un fracaso. Hoy en día el gobierno, en medio de un problema de salud mundial y nacional como el que tenemos por el COVID-19, pues el gobierno está ante el grandísimo desafío de tomar las decisiones necesarias. Y vemos que en nuestro país, por ejemplo, hay un grandísimo debate y un enorme pleito entre los medios de comunicación, algunos que aplauden y alaban las decisiones del gobierno y otros que verdaderamente las descalifican como decisiones absurdas. Y cada quien tiene su argumento, ¿no? Pero bueno, en el tema de las decisiones, el asunto es que cada decisión lleva a un resultado, y tarde o temprano los resultados nos permiten ver qué tan acertada fue una decisión o qué tan desacertada fue, qué tan sabia, qué tan prudente, qué tan coherente o razonable, o de lo contrario, pues qué tan irrazonable haya sido. Entonces, en el gobierno providencial de Dios, que se ejerce sobre todos los seres humanos y sobre todos los eventos, ese gobierno providencial es eficaz con toda certeza. Es decir, a diferencia de las decisiones del decreto, de las acciones que lleve a cabo el ser humano o cualquier ente organizativo o gobierno, a diferencia de esas decisiones que son falibles, que son limitadas, que son erróneas muchas veces, a diferencia de ello, las decisiones, las acciones, el decreto de Dios es totalmente eficaz y es perfectamente infalible. Con respecto a la presencia y decreto de Dios, todas las cosas sucederán inmutable e infaliblemente. Es decir, Dios desde la eternidad, habiendo ejercido su conocimiento y su ciencia desde la eternidad, ha decretado todas las cosas que suceden, que han de suceder, especialmente en la redención del hombre, y nada de eso ha fallado. Nada de eso ha fallado. Que el pecado haya entrado al mundo no representa una falla de Dios, representa el uso de la libertad que Dios le dio al hombre, pero eso estaba previsto también por parte de Dios. Que se salió de control una enfermedad y que hace algunos siglos también otras epidemias o pandemias mataron a mucha gente, que el emperador de Roma o los emperadores romanos persiguieron y mataron a muchos cristianos, que en el siglo XVI la Iglesia Católica con toda la Inquisición persiguió también a los reformados o a los disidentes de la Iglesia, que hoy probablemente esto sea un arma biológica que los chinos o los norteamericanos hayan lanzado para tener un control del mundo, que detrás de ello hay un grupo de gente muy poderosa que tiene intereses de dominación y control de la humanidad. Ok, puede ser, todo eso puede ser, pero nada de eso escapa del gobierno absoluto de Dios, y todos estos eventos cumplirán un propósito establecido que no ha de fallar en las manos de Dios. Y ahí se ha de ejercer su gobierno sin falla alguna. Bien, en cuanto a la manera, es del todo conforme a la naturaleza de los agentes sobre quien obra. Es decir, Dios no violenta para llevar a cabo sus planes. Dios no violenta la naturaleza de las criaturas. Por ejemplo, para que usted o yo podamos alcanzar algo que está muy alto, pues no simplemente por capricho o simplemente como una manera de violentar la naturaleza, pues nos va a hacer que volemos. Bueno, es que nosotros no nacimos para volar, y hablo en términos de nuestra naturaleza física o morfológica. No somos hechos
no somos seres humanos que tengamos la capacidad de volar con nuestras propias facultades físicas. O un ave, no por nuestro capricho y porque digamos que Dios tiene todo el poder, simplemente la vamos a sumergir 10 metros bajo el agua y pues que nade. Dios es de Dios y Dios la va a cuidar. O tenga que pasar algo que violente, por ejemplo, el curso de la ciencia y el avance de las tecnologías. Bueno, es que Dios precisamente le dio una naturaleza específica a todas las cosas para que funjan en este mundo según su naturaleza, y Dios actúa respetando esos atributos y esas cualidades. Dios ha determinado que sucedan las cosas conforme a su naturaleza y también algunas según o de acuerdo a causas secundarias, es decir, aquellas obras o aquellas manifestaciones que sí están un poco fuera de la naturaleza esencial de las cosas, pero ahí Dios tiene el control y ahí Dios determina de una forma muy especial la manera en que las cosas han de suceder. Por ejemplo, la sanidad milagrosa de un enfermo, o el uso de algún recurso no previsto, o la manera en que Dios nos hace llegar su bendición por los medios menos esperados, de la forma menos esperada. Pero Dios también se sirve para su gloria del uso de algunos agentes secundarios. Bueno, Dios efectúa ordinariamente su propósito por medio de las causas secundarias. Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. Y como ya decía, Dios en su soberana voluntad también hace uso de elementos de la naturaleza o de otra índole. Por ejemplo, sabemos que en la historia hay una historia hermosa en la Biblia, ¿verdad?, donde Dios utiliza cuervos para alimentar a su siervo Elías. Vemos que hay un gusano que es utilizado por Dios también para traer una poderosa lección a Jonás. Los burros o las mulas no hablan, ¿verdad? Sin embargo, para traer un mensaje a Balaam, Dios hace que su mula le hable. Y así Dios puede servirse de elementos extraordinarios, siempre con el propósito de hacer cumplir su maravilloso plan. Y así también sabemos que Dios bendice y trae providencia a quienes necesitan. Y así sabemos que Dios podrá también obrar en medio de esta pandemia, como sabemos que ya lo está haciendo con muchos que tienen necesidades. Bien, también en otras ocasiones Dios obra por la energía directa de su poder. Dios es libre de obrar sin medios o sobre ellos o contra ellos según le plazca, ¿verdad? Por ejemplo, le indicó a Moisés que usara sus palabras para transmitir el poder de Dios hacia el mar, y abriera una senda en seco para que su pueblo pudiera pasar por ahí. También cuando el pueblo estaba en el desierto, Dios hizo descender un pan del cielo para alimentar a su pueblo en medio de un desierto en el que no hay más que arena y sol y quizá algunos arbustos secos. Y asimismo Jesús hizo uso de ese poder de Dios para sanar a muchos enfermos y hacer obras maravillosas, como el caso del paralítico. Y así también Dios hizo uso de su soberano poder para obrar y levantar de la muerte a su Hijo Jesús, tal como estaba prometido desde
desde la antigüedad. Entonces, es así como Dios obra en su maravillosa providencia de forma ordinaria, es decir, a través de todas las cualidades y características que le ha puesto por naturaleza a los seres vivos, a los animales, etcétera. También obra de forma extraordinaria, haciendo uso de elementos de esta tierra, de esta creación, y dando una cualidad temporal extraordinaria para llevar a cabo sus planes. Y también Dios hace uso de su poder soberano de manera milagrosa para llevar a cabo sus fines y propósitos, como lo que acabamos de mencionar según algunos ejemplos. Muy bien, aquí tenemos bases bíblicas y preguntas de repaso para esta sección. Les pedimos una vez más que tomen el tiempo para leer estas citas bíblicas y responder a las preguntas que ahí están. Muy bien, hermanos, este ha sido nuestro tema de la providencia, de acuerdo a la confesión de fe de Westminster. Que el Señor les bendiga y que esta enseñanza sea de mucha bendición en este tiempo en el que vivimos.